Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a tu lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Llores por mí, estoy en un lugar. Buenas noches a todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Tiempo para tu Vida, donde hoy vamos a reflexionar y hablar juntos sobre el tema del duelo. Esperamos que puedan participar, contarnos su experiencia del dolor, ese sentimiento encontrado de despedir a ese ser que amamos. Bendiciones para todos y bienvenidos. Les invito a que vayan tomando asiento con su cafecito, su tecito, para comenzar. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada trajiste, nada te llevas, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Comprendo que llegó tu tiempo en que Dios te ha llamado para estar a tu lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Llores por mí, estoy en un lugar lejano. Aquí. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, familias, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Tiempo para tu Vida, donde hoy hemos querido reflexionar juntos el tema del duelo, especialmente aquellos que ya han visto partir a sus seres queridos que tanto aman y que de alguna manera nos damos cuenta que no existe esa palabra humana para describir lo que esa persona siente en su corazón, y es lo que juntos queremos compartir con ustedes, que es un tema a lo mejor sensible, pero que nos escapa a nuestra realidad. Como siempre, saludamos a todos ustedes en esta noche. Saludamos especialmente a Joana Jovi Flores, especialmente por su testimonio,
a Daniel Varas y a toda nuestra familia de Encuentro Matrimonial. Saludamos a Marta Villegas, a Tiffany Padilla, a Jacqueline Cruz, a Angélica Alvarado, a Julian Flores. Saludamos también a María Alejandra López. Seguimos rezando por tu familia, por Yolis, por Yomar Amanda, para que pronto aparezca su sobrino, por Mayra Alejandra López, por el profesor David Pérez, por Félix Cortés y su familia, por Carmelo Ayavire, por nuestro párroco el padre David, que también está en sintonía, por Marcé de Jesús Robles y cada una de sus hijas. Como siempre en nuestro programa tratamos de iluminarlo a la luz de la palabra de Dios para aterrizarla en nuestra realidad. He querido elegir el libro de Job, que sabemos que el libro de Job nos habla un poco del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Lectura del libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a resistir los males? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sean bienvenidos pues en su programa, y qué importante partir de algo que es muy cierto a nuestra realidad. Nadie en la tierra, ningún ser humano está libre de algún sufrimiento, y de alguna manera en los momentos de sufrimiento es donde de alguna manera se nos invita a no perder la fe, a no dejar de creer. Nadie está ajeno a que nos visite la adversidad de la enfermedad, la adversidad de la muerte, de alguna manera cómo enfrentarlas, cómo de alguna manera encontrarles alguna solución. Y sabemos que de alguna manera que en esos momentos de dolor, de sufrimiento, de aflicción, es donde de alguna manera se nos invita a buscar más a Dios, a acercarnos, a recordar todo ese sufrimiento que Jesús pasó acá en la tierra, y de alguna manera al tomar Él esa condición humana es lo que a Él le hace comprendernos y de alguna manera no ser indiferentes. Por eso hoy nos queremos unir a ti especialmente, amigo, a ti familia, a ti pueblo, comunidad, que ya has visto partir a tus seres queridos, y que de alguna manera hoy queremos decirle a Papá Dios que en estos momentos de dolor, de sufrimiento, pues venimos a buscarte, queremos compartir nuestra cruz, queremos encontrar el valor del misterio del sufrimiento, que ese Espíritu de Dios descienda sobre nosotros, nos anime con la esperanza, con la paciencia. Especialmente hoy recuerda con mucho amor y cariño a ese ser querido. De alguna manera, cuando tocamos el tema del duelo, no podemos de alguna manera ser ajenos a esa realidad que nos espera, la muerte, que de alguna manera no la podemos ver como algo humano, porque si la vemos como algo tan humano, siempre la vamos a ver como la gran enemiga, la intrusa, la que llega y se arrebata algo que era nuestro. Y como bien la llamaba San Francisco de Asís, la hermana muerte es la que de alguna manera trata de aterrizar nuestra arrogancia, nuestra vanidad, es la que de alguna manera te dice a ti y me dice a mí hacia dónde voy, si soy feliz, qué cosas tengo que mejorar. Ya los seres queridos que han partido, como bien lo recordará el libro de la sabiduría en el capítulo 9, las almas de los justos descansan en Dios, pero nosotros, ¿cómo podemos vivir ese duelo? Lo podemos vivir sin Dios, donde caeremos en esa depresión, en esa melancolía, o vivirla desde la fe. De alguna manera, el tiempo del duelo, como bien lo han enseñado los profesionales de la salud y de la psiquiatría, de alguna manera el tiempo del duelo no está limitado a la muerte, y podríamos decir que de alguna manera el duelo es de alguna manera esa emoción, ese conjunto de emociones que se experimentan cuando hay una partida. No me gusta decir pérdida porque sabemos que físicamente no está, pero espiritualmente se nos espera volvernos a reencontrar con nuestros seres queridos que tanto amamos. Esa partida de ese ser que amamos, porque sabemos que toda muerte duele, duele y duele como un dolor laceral que transforma en nuestra alma. De alguna manera, cuando esa persona que tanto amamos, a la cual cuidábamos con tanto interés, con tanta atención, también
De alguna manera, el duelo lo puede vivir aquella persona que estando viva, por ejemplo, después de gozar de salud, queda en un estado vegetativo, queda en una silla de ruedas, a veces le tienen que amputar el brazo, la pierna, y también esa persona vive el duelo porque estaba de alguna manera acostumbrado a correr, a caminar, a salir, y al verse que le hace falta algún miembro del cuerpo, pues de alguna manera también está viviendo ese duelo. De alguna manera, el duelo también lo vive aquellas familias que a veces son visitadas por los robos a su casa, los famosos portonazos. También viven el duelo de perder su casa, su vehículo, los bienes que han conseguido. Piensen ustedes en todas las personas que a veces han sido estafadas y de la noche a la mañana lo pierden todo. También viven el duelo. Entonces, no solamente lo vivimos en la muerte, en la enfermedad, sino también en todas estas algunas maneras. Por eso, qué importante, y claro, para mí me es difícil un poco hablar del duelo porque doy gracias a Dios de que todavía en carne propia, pues solamente han fallecido mis abuelitos, pero era pequeño, pero todavía no tengo esa partida de un ser querido que uno ame, la mamá, algún hermano, sí, ya conocidos, amigos, muertes que de alguna manera queda uno asombrado. Por eso, de alguna manera, qué importante ustedes, especialmente los que han vivido ya el duelo, qué importante que puedan compartir su testimonio. A veces uno escucha, padre, me siento como en una película, pero si ayer estábamos tomando tecito, riéndonos, compartiendo, y hoy, oh padre, mira, lo entregué hoy al hospital y me lo entregaron ya fallecido. Tantos sentimientos porque como hoy la palabra de Dios, Pablo, nos decía, a veces Dios da la bendición de uno prepararse. A veces cuando cae la enfermedad, pues sabemos que uno nunca se prepara 100%, pero al menos uno ya lo va teniendo en la mente, que la persona se va debilitando, se va desgastando con aquella enfermedad terminal, que hay muchas enfermedades que pasan fulminante en la vida del ser humano. Entonces, qué importante que ese duelo que vivimos lo sepamos entregar no solamente en la oración, sino también entregarlo al amigo, al familiar, a esa persona cercana. Sabemos que humanamente a veces nosotros somos muy guardados y porque a veces de alguna manera se nos frase es que los hombres no tienen que llorar, sea niño, sea hombre, hágase macho, en fin, y como de que alguna manera al hombre a veces le cuesta llorar y sabemos que las lágrimas son noblezas, a nadie le hace daño llorar, desahogar. Yo sé que a muchos les hace falta esa etapa de poder llorar porque sabemos que cuando alguien fallece y muere, los primeros días estamos muy acompañados porque vienen los familiares, los vecinos para aquí, pero lo fuerte es cuando ya pasa el mes, pasan los meses, los años y a veces sin querer queriendo porque tenemos que volver al trabajo, al estudio, a veces nos desenchufamos y se nos olvida volver a visitar esa familia que tiene y está viviendo el duelo. Qué importante de alguna manera que nosotros hoy, especialmente ustedes, cuando sienten que su corazón los embarga una gran tristeza, cuando de alguna manera quedan cosas en el tiltel. ¿Cuántos seres humanos dicen, pero si yo hubiera estado ese día, es que si yo hubiera estado más tiempo, es que si yo me hubiera esmerado, sabemos que ya no podemos devolver el tiempo, ya no podemos devolver el tiempo para tener y a veces puede de alguna manera que esa tristeza a veces se siente como lo describe mucha gente, padre, es que se me murió algo de mi corazón, algo de mi vida y de alguna manera todos nosotros entonces como primera idea todos experimentamos el duelo que de alguna manera en esa emoción, en esa experiencia, en ese conjunto de sentimientos, de emociones, entonces vivimos con el dolor y vacío de una ausencia que ni se llena ni se podrá llenar con nada, porque sería yo un mentiroso decir, amigo, hermano mío, que por creer en Dios, por venir a la misa, por rezar, entonces va a desaparecer tu duelo, tu dolor, tus lágrimas, sino que desde la experiencia del dolor, cuando lo sabemos desahogar y acompañar, pues de alguna manera
es más llevadero. Y yo sé que cuando uno está en el funeral, la mayoría de gente está en otra, por más que te den el abrazo, la mano, te digan sentido pésame, quien lo está viviendo en carne propia todavía no lo asimila y hay de alguna manera cierta resignación porque todavía estamos viendo el cuerpo presente allí en el ataúd, en el féretro, pero es muy desgarrador y por eso también como ser humano y consagrado, sé que en el cementerio es la parte de alguna manera más íntima para la familia, más privada, porque es de alguna manera el último adiós aquí en la tierra. Y eso es lo que desgarra cuando uno llega a la casa y uno encuentra ventanas abiertas, puertas, y ya uno sabe que ese ser querido no va a entrar físicamente. Y es lo que de alguna manera produce esas lágrimas, esos recuerdos, y que de alguna manera siente que alguna morir. Y como bien San Agustín lo recordaba, pues las rosas se marchitan, las lágrimas se secan, se evaporan, pero ¿qué es lo que no se seca ni se muere? Es la esperanza, y más que la esperanza, es el amor que algún día nos vamos a reencontrar con estos seres queridos. Seguimos saludando en esta noche de manera especial a Gladys Chinchilla desde Antofagasta, a Marilyn Zamora, Dios te bendiga, a Nelly Barrera, también saludamos a Giomar Amanda, especialmente también a Gladys Anza, a Daniel Barbosa, a toda nuestra familia de encuentro, a Carmelo Ayavire, también saludamos a Epe Salesianos de Calama, a Tiffany Padilla, al Padre David, a Daniel Varas, a Marce de Jesús, también a Joana Jovi, que nos comparte hoy su hermana cumple 8 días de fallecida, así que rezaremos por ella, por tu hermana y por ti, a Marta Oliva, a Jacqueline Cruz, a Angélica Alvarado, a Julian Flores, a Mayra Alejandra, seguimos rezando. Quisiera que en esta canción que se llama Nadie es Eterno, que también es una canción con la cual se despide a los seres queridos difuntos, que en este entrelaxo ustedes puedan escribir, porque de pronto es difícil llamar, pero que puedan escribirnos, compartir lo que se siente en carne propia, el duelo, cómo han vivido los días de esa ausencia física del papá, de la mamá, del amigo, de la hermana, de ese ser que ama, y que también nos puedan recobrar sintonía desde qué ciudad, pueblo, país nos están viendo desde Facebook Live. Aquí los dejo con esta hermosa canción que se llama Nadie es Eterno, de Darío Gómez, canción carrilera de cantina. Saludamos también a Angélica Álvarez, a Claudia Patricia Zapata, Daniel Varas. Compartimos el testimonio de Daniel Varas, que nos cuenta: cada duelo es una parte de nuestra vida, es una tempestad, a veces nos pilla mal parados y puede causar gran dolor. Personalmente a mí, Padre Dios lo llamó a su reino a mi corta edad. Difícilmente podría Daniel, ya estamos contigo. A tu corta edad podría entonces aceptar la tristeza de ya no poder estar junto a Él. Critiqué a Dios, que es algo de mi corazón, había sucedido un vacío que nadie quizás comprendía, y fueron 2 años de vivir y asimilar lo que había sucedido. Gracias a Dios comprendí que así debía ser. Dios me abrió muchas puertas. Hoy siento que mi padre logró sacar y hoy puedo decir gracias a Dios pude salir adelante. Muchas gracias, Daniel. Saludo a tu esposa Yorka, a toda nuestra familia de Encuentro Matrimonial. Y así como Daniel, qué importante que ustedes también se animen en este espacio de poder compartir, dialogar, compartir el dolor, el sufrimiento. Saludamos también a todo el hogar San José de Calama, a Miguel Puentes. Seguimos escuchando Nadie es Eterno, de Darío Gómez. Saludamos a Jenny Anza y ojalá cuéntanos tu testimonio, de dónde nos ves, nos escribes. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siempre suspira por la vida y el amor. Solo acaban los años, dime qué te llevas tú.
si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Saludamos a Norma Vilca. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Seguimos saludando a toda su gente en nuestro programa Tiempo para tu Vida. Hoy hablando del duelo. Ojalá que algún otro hermano, amigo, pueda contarnos su testimonio de su duelo, de su dolor. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar. Suerte que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. Lloren por el que muere, que para siempre se va. Pelen por los que se quejen, si los pueden ayudar. Cuando ustedes estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Así hemos escuchado Nadie es eterno en este mundo, y de alguna manera escuchamos a Angélica Carolina Álvarez, que nos comparte: es una parte de mi vida. A los 6 meses de gestación perdió a su bebé. Le dimos sepultura, pero fueron años de preguntarse el por qué hice mal, si alguna vez volvería a ser madre. Hoy, gracias a Dios, tiene una hermosa niñita, pero la pasé muy mal por muchos años. Hoy solo doy gracias a Dios. Angélica Carolina Álvarez Flores, muchas gracias por tu testimonio. Y claro, lo que dices es muy cierto. Uno de alguna manera se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y más que el por qué no le encontramos respuesta. Que para que Dios permite, soy un convencido que de alguna manera permite para que nosotros valoremos más la vida, valoremos a esa personita que tenemos al lado. Es algo que nosotros vamos aprendiendo. No podemos dejar para el día del funeral mensajes hermosos que por supuesto son bonitos. Yo soy muy respetuoso en los funerales, pero a veces en lo personal no me gusta cuando de pronto se lee un poema, una carta, porque ya esa persona no la disfruta. Lo que más disfruta es la oración, la misa, el responso, que la familia siga siendo unida. Por eso yo a veces lo digo jocosamente. Por ejemplo, cuando es Día del Padre, Día de la Madre, a la mamá pues le regalamos una plancha como queriendo decir, siga trabajando. Yo creo que esta realidad que vivimos, la enfermedad, el duelo, a no perder el tiempo en discusiones, sino a expresar desde el fondo del corazón, con hechos y obras, cuánto amamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. A veces nos perdemos la vida, trabaje, pero a veces también nos perdemos ver crecer a los hijos, ver triunfar a los jóvenes. A veces hay realidades en las cuales nosotros no aprovechamos. Así que sigan siendo bienvenidos, sigan compartiendo sus testimonios que para uno lo enriquecen y nos ayuda mucho este diálogo que vamos haciendo hoy a través de nuestras redes sociales, especialmente por el Facebook. Saludamos a María Viviana Araya, a su esposo Manuel desde Calama.
De alguna manera, Daniel también nos comparte, él tiene el don de escribir de la palabra y él nos cuenta que quizás, Padre, nadie está preparado para lo que estamos viviendo. Es difícil aceptar familiares, amistades hoy pasen por esta enfermedad que ataca y a veces toca partir. Otros batallan, otros, pero también aquellos que quedan con secuelas. Creo que nadie está preparado para decir adiós. Sin embargo, creo que cada uno debe abandonarse y mantenerse más en la fe, en la esperanza. Hoy más que nunca hay que aprovechar los tiempos que quizás son cortos. Muchas gracias, hermano Daniel. Y claro, es algo que por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que esta vida se va fugaz. Sigamos compartiendo el tema del duelo. Ya reporta sintonía Ruby Navarro, José desde Calama, Marixa Álvarez. Y entonces de alguna manera estábamos viendo que ese duelo también produce ese vacío en el corazón, en el alma, porque se ha ido una persona muy, muy importante para la vida. Y de alguna manera pienso que de alguna manera nos tenemos que apoyar en aprender a vivir el dolor. De alguna manera cada uno de nosotros, como decíamos al principio, en su libertad, en su decisión, podemos vivir de alguna manera el duelo, ojalá pidiéndole a Dios no vivirlo con amargura, pedirle mucho que no nos quite la paz. Sabemos que hay lágrimas de dolor, de tristeza, pero a veces también quedan lágrimas de cargos de conciencia, porque a veces tuvimos la oportunidad. Yo quisiera contar una anécdota y un testimonio de la vida real. Cuando una mamá gravemente en el hospital, ella luchaba por reconciliarse con su hijo y esa mamá pidió que moviéramos mar, cielo y tierra para pedirle perdón a su hijo. Hicimos lo imposible por localizar al hijo y claro, el hijo llegó hasta el hospital, la miró por la ventana y se fue. Pero el hijo nunca entró. A los días su mamá muere y claro, después aquel hijo lloraba amargamente, pero también uno cuando quiere ayudar a una persona no se le puede ayudar con lástima, sino ayudarle a reconocer el error de que tuvo de alguna manera la oportunidad de sanar ese perdón, de sanar esas heridas. A veces esa arrogancia, ese orgullo nos juega una mala pasada, independiente del daño que nos hicieron, pero no podemos quitarle a esa persona en los momentos más difíciles el perdón, la reconciliación. Como sacerdotes y religiosos también nos toca a veces ver cómo la misericordia de Dios actúa en esa persona, aunque en el último suspiro de la vida sienta esa gracia de pedir perdón, de confesarse de algo a veces que lo atacaba hace 30, 20, 40 años y el Señor en el último suspiro. Por eso, cuando la gente no comprende y entiende por qué a la gente mala le va bien, la gente buena sufre, porque Dios no piensa con la psicología nuestra, sino que Él tiene esa pedagogía y nos da campanazos, oportunidades, alertas para que de alguna manera encontremos esa oportunidad, de alguna manera estar en esa gracia y en ese pan. Saludamos a Miriam Elizabeth, a Maribel Barraza, Dios te bendiga, a Sonia Marlene, a Flor Lila, que también nos va a compartir un poco. Nelly Barrera nos comparte que hace algunos años perdió a sus papás, a su hermano mayor. Fue muy fuerte y triste para ella, donde nos dimos cuenta que no estábamos solos, que Dios nos da la fuerza para aceptar la voluntad de Él. Gracias, Nelly. Saludo a tu esposo Cipriano y a toda la capilla San Lorenzo en Calama. Saludamos a Katy Lovera, a Marixa Álvarez y gracias por reportar sintonía y que nos cuenten de dónde nos están escribiendo. De alguna manera, como estábamos recapitulando, pedir esa gracia de no vivirlo con la amargura, pedirle siempre la paz. ¿Qué es lo que da paz al corazón y a la conciencia? Saber que en vida dimos todo lo que podemos dar como seres humanos, amor, cuidados, atenciones, estar en las buenas y en las malas. Claro que se llora, pero al final siempre uno dice, cumplí mi deber porque estuve allí. Por eso la palabra de Dios siempre nos ilumina. El que es buen hijo tiene su bendición, pero hay de aquel que hace sufrir a su padre y a su madre. De alguna manera, también nosotros
sabemos que es imposible olvidar. Uno no olvida y por eso aunque pasen los años, es como un ayer para esa persona que ya partió. De alguna manera podemos hoy, en esta noche, sabernos que, como bien Daniel decía, a veces uno no está preparado para el dolor. No estamos a veces preparados cuando llegan las malas noticias, cuando a veces hay que levantar un teléfono y escuchar al otro lado que te están dando esa triste noticia, la partida y muerte de un amigo. Y de alguna manera esa sensación nos tiene que pedirle a Dios de alguna manera tener ese desprendimiento y aprovechar al máximo a las personas que tengo al lado. ¿Cuántas veces nosotros no aprovechamos las vacaciones, no aprovechamos este tiempo de resguardo para dialogar más, para compartir con las personas que amamos? De alguna manera, hoy, por otro lado, a veces estamos tan vulnerables, a veces estamos distraídos en tantas ocupaciones y de alguna manera, aunque no queramos decir que nos duele, sabemos que en el fondo del corazón sí duele. Aceptar, aceptar el hecho de que estarás menos atento o interesado a lo que pasa en tu hogar, en tu familia. A veces piensen ustedes cuando el esposo, la esposa, tú te das cuenta que está sufriendo la depresión, que está pasando y tú de alguna manera eres como indiferente. Por eso que importante que procuremos vivir el momento presente, por duro que sea, tienes que disfrutar a los que aún te quedan y por eso trata de ser amable. A veces el dolor nos lleva a volvernos como resentidos, a culparnos. El mal trabaja y es muy triste cuando una persona se siente culpable por mi culpa y porque yo descuidé y si esto, lo otro. Hay cosas que escapan de nuestras manos, queridos amigos y amigas. Es de alguna manera que en el duelo, podríamos decirlo con sana convicción, una de las partidas más grandes para un ser humano es cuando muere una persona a la que se ama, pero mucho, mucho, mucho. Y para calmar ese tipo de tristeza, esa partida, uno tiene que aceptar los términos finales de la partida y que lo que de alguna manera esa muerte, esa ausencia nos dice y nos dice a nosotros. A veces podemos quedarnos en shock, a veces quedamos adormecidos, confundidos. Puede que no se acuerde de las cosas que les estén diciendo, pero tenemos que seguir dando pasos. A veces la persona queda así, llamémoslo así, queda como un robot, queda como quieta, como que no lo asimila. Y esa realidad entonces la tenemos que ir paso a paso porque cada persona vive su duelo. Hay personas que viven el duelo yendo todos los días al cementerio, todos los días escuchando esa música, otros lo viven en el alcohol, otros lo viven en las lágrimas, en la tristeza, cada uno, porque de alguna manera también el duelo nos produce y produce también como esa sensación de abandono, de molestia y como Daniel decía, también despierta como cierta amargura contra Dios y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y esa rabia, esa ira que puede ser contra Dios o contra los médicos o contra las personas, sabemos que para los hombres de fe puede ser algo normal, porque qué tal que fuéramos de piedra, que no sintiéramos. Y esa actitud de protestar, de ver, nos tiene que llevar de alguna manera a saber de que no estamos solos. Y es muy importante saber acompañar con paciencia, con dulzura, con amor, con la oración, visitar de vez en cuando. Saludamos a Giovanna, que también, claro, seguimos pidiendo por Carlos Ahumada. Así es, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Saludamos a Zaida desde Perú. Delfín, Dios te bendiga, vivir el milagro del llamado del Padre y aprender a vivir con el dolor. Nada es mejor que estar con Dios. Gracias, Delfín. También queremos agradecer a todos ustedes sus cosas. Aquí los dejo con otra hermosa canción
los caminos de la vida. Ciudad bonita. Cuéntenos de dónde nos escriben. Saludamos a Ángela Lucía. Dios te bendiga. Por Matías, claro que sí. De la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fáciles. Claro que sí, saludamos a tu mamá Saidi en su cumpleaños. Dios la bendiga. Una se esmeraba por darme lo que necesitaba. Tanto así lo es. Viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Justo me toca ayudarla, luchar hasta el fin, lucharé hasta que me muera, ya no me quiero morir, que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Ay, mamá. ¡Ay, hombre! Saludamos a todas las mamás. Los hermanos Francisco. Hija. Sabe que la vida de repente no espera que sea tarde y es la despedida. Amigo me decía, le comenzaré a asistir. Saludamos a Marisol Amanda, bendiciones. Muchas gracias Marixa, desde Perú, bendiciones. Saludos por Puno. Pido a ti, mi Dios del cielo, para que mi camino correcto, cita linda compensar. Y de ese mar de sufrimientos se apague todo el tormento. Tuvo que pasar. Tan linda, tienes que entenderme. No te va a cambiar. Mucho, madrecita, al verte. Necesitaba y te lo puedo dar. A veces lloro al sentir que intente. Son tantas cosas que te quiero dar. Luchar incansablemente, pero no debes sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Regresamos a su programa Tiempo para tu Vida, donde de alguna manera ya vamos finalizando con algunos consejos, pautas, ayudas que nos pueden ayudar un poco, especialmente a ustedes que viven el dolor, a enfrentar la hermana muerte desde una mirada cristiana, desde una mirada de la fe. Sabemos que la muerte
nos puede asustar, nos puede dar miedo al vernos indefensos, frágiles, y eso de alguna manera genera incertidumbre, generan preguntas, genera malestar. Muchas veces evadimos el tema de la muerte. Mira, algo tan sencillo hoy, ya a muchos cementerios no se les dice cementerio, se les llama parque. Esa lucha del hombre de quererse siempre ver joven, cirugía tras cirugía, y de alguna manera estamos llamados a hacer entender el verdadero sentido de la muerte, y para ello podemos de alguna manera revisar algunos aspectos que nos darán una visión cristiana desde la fe. Esto es muy importante, ustedes, que ojalá nunca lo olviden. Cuando en tu casa, en tu hogar, cuando ya sepas que ya hay una persona adulta, mayor, y más si sabes que estás enferma, no dudes en recurrir a los sacramentos, especialmente el de la unción de los enfermos, el de la confesión y la comunión. Qué triste cuando una familia lleva al último instante, y muchas veces el sacerdote quiere ir, quiere llegar, pero como le avisan a última hora, a veces hay trancón, hay taco, no encuentra esto y fin. O lo más triste, cuando algún familiar de la familia se opone y no deja que el sacerdote despida a la gente cristianamente con la unción, con la confesión, con la unción. Saludamos a María Cielo Galeano, a Flor Lila. Es muy importante tener en cuenta que de alguna manera nadie sabe ni el día ni la hora, pero ya cuando vemos que esa vida se está apagando, se está debilitando, procurar que esa persona se vaya en paz, que se vaya libre de cargas, de pecados, y por eso al recibir esos sacramentos de la unción, de la confesión, de la Eucaristía, de alguna manera será ese encuentro definitivo con Dios, como Jesús, buen pastor, acompaña a sus ovejas. Debemos procurar mucho cuando nosotros sepamos, no lo dudemos en buscar la parroquia, la capilla, al sacerdote, que alguna persona nos avise para poder recibir. Sabemos que algunos se han tenido que ir sin esa experiencia. Yo soy muy respetuoso, pero también a uno a veces le duele que a veces no se tenga ese derecho de despedir a los seres queridos con la unción, con la comunión, y es algo que está a nivel de constitución desde la Organización Mundial de la Salud, donde se nos recuerda que todo paciente, independiente de su enfermedad e independiente de su credo, de su fe, tiene derecho también a esa asistencia espiritual, a ese acompañamiento. Por eso la oración nos ayuda a colocar a aquellos que por circunstancias de la vida no pudieron recibir esa presencia espiritual, pero que todos los días en cada Eucaristía se aplica por ellos, los que han partido. Recordemos de alguna manera poder vivir en esa comunión con Dios, tratar de acercarnos a Él. Cada uno tendrá su camino para encontrar. Hay algo que también nos ayuda a comprender, ayudarnos a vivir el duelo, la muerte, y es que de alguna manera comprender que la muerte es un estado liberador, porque Jesús nos quiere liberar con su amor y entrega al resucitar. Es lo que celebramos en cada Pascua. Por eso nosotros nunca celebramos la muerte de nadie, sino su Pascua, el paso de esta vida. De alguna manera, pedir esa gracia de yo soy la resurrección y la vida, vivirá. Qué importante nunca ver a la muerte como un castigo. A veces el dolor nos hace ver como que Dios me castigó, que porque yo hice esto, me porté así, entonces Dios me mandó el castigo. No, no veamos a la muerte como castigo, sino como esa puerta que se nos abre a la vida eterna. Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. Es muy importante que algo que nos ayuda mucho en el duelo, en la muerte, es siempre quedarnos con el recuerdo más hermoso que tengamos de ese ser querido que amamos. No nos quedemos en el pasado, en aquella pelea, discusión, sino quédate con aquel consejo, palabra, recuerdo, salida. Recuerda siempre a tus seres queridos con amor, que aunque no estén físicamente, quédate con sus enseñanzas,
con sus huellas, con esos momentos compartidos. Honremos siempre su memoria como ese tesoro invaluable. Y es muy hermoso cuando uno se junta entre amigos o la familia y recuerdan, porque es muy triste que se diga, ay, siquiera esa persona se murió, a que se diga esta persona murió, pero haciendo el bien, fue buen papá, buena mamá, trabajó por su pueblo, por su comunidad. Qué importante eso. Es muy importante también algo que nos ayuda, el saber acompañar, aconsejar y ayudar a los familiares que están viviendo el duelo, no solamente de palabras, sino ese acompañamiento que aunque uno no se hable, no se mire, uno sabe que puede contar con esa persona en las buenas y en las malas, porque sabemos que quienes viven el duelo y la muerte, de alguna manera viven también la soledad, viven una soledad, viven su llanto en silencio y a veces los visita la depresión, el estrés, la falta de apetito y por eso nuestra gran misión como cristianos es saber acompañar, ayudar, aconsejar, recordarles con alegría, procurando que se distraigan y vean la muerte no como un fin, sino como esa continuación del amor de Dios que nos tiene preparado un lugar para nosotros, como nos recuerda San Juan, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Es muy importante poner de nuestra parte para no caer en esas depresiones prolongadas. Y ahí tenemos que buscar la ayuda médica, espiritual, psicológica. Aunque sintamos ese vacío en el pecho, en el corazón, tiene que ser un tiempo para evitar esas depresiones que busca la depresión, que nosotros no queramos vivir, que ya no le encontremos sentido más a la vida. Entonces, pensemos o a veces auto quitarnos la vida. Sabemos que si nos es difícil levantarnos del duelo, buscar ayuda. No te quedes con tu dolor. Busca la ayuda de un amigo, de un sacerdote, de un psicólogo, de un médico, de una persona que en verdad sabes que te escucha, que está allí. Y yo creo que la gran alegría para nosotros, los sacerdotes, es cuando tenemos esa gran bendición de acompañar. Lo hemos visto poco al padre David, a nosotros cuando nos llaman. Es muy hermoso cuando la familia dice, vino mi párroco, vino el sacerdote, vino el diácono, vino la religiosa. Esas palabras de gratitud, Padre, gracias porque fuiste al hospital, estuviste en el cementerio, me acompañaste en el momento. Es algo que uno siente, esa alegría de saber de que uno está siendo instrumento de Dios y por eso lo digo con sana convicción y hago un paréntesis, la gente nos puede perdonar todo, todo a un sacerdote, incluso hasta un lío de falda, porque seguimos siendo frágiles, obviamente con mujer adulta, madura, en fin, pero lo que la gente condena es cuando el sacerdote no cumple su deber. Y yo sé que muchas familias han quedado heridas cuando a veces se dice, usted no fue a ver a mi mamá, usted no fue a ver a mi abuelo, usted no fue a tal parte y eso la gente no lo olvida. Por eso doy gracias a Dios, a cada uno de ustedes, especialmente con las familias, personas y lugares donde he podido estar para llevar esa bendición de Dios y también de tantos hermanos sacerdotes que en el silencio y en la misión hacen tanto bien. Por eso oren por nosotros para que hayan muchos al servicio de Dios. Qué importante entonces no tener miedo en buscar ayuda. Eso hace parte. Es como cuando la gente tiene el problema del alcohol, buscar ayuda. Y la principal ayuda es uno reconocer el problema. Sí, tengo depresión, estoy viviendo por esto. Qué importante que algo que no podemos nosotros olvidar como cristianos, también como un consejo, es que nosotros tenemos que respetar el luto. Qué triste que la persona no se ha muerto y ya la familia está peleando como gallinazos y buitres la herencia. Qué triste en pleno velorio funeral que estén hablando de platas, de herencias, que la casa, que la tierra, que esto, en un momento tan doloroso y tan sensible, uno estar pensando en la herencia. Qué triste que en plena misa a veces los hermanos estén peleando por la casa. Eso no es cristiano ni es muy,
humano. Qué importante dejar que todo tiene su tiempo. Ya habrá un tiempo para dialogar, revisar el testamento, etcétera, etcétera. Es muy importante también algo que nos ayuda en el tema del duelo. Es muy importante que se aconseja donar las ropas y cosas usadas del ser querido difunto. Yo sé que en algunos lugares pues hay la tradición de quemar, de quemar, en fin, pero yo creo que si queda algo que se pueda ocupar a otra persona, eso ayuda mucho, tener esa caridad en la ropa bien presentadita, cumpliendo esa obra de misericordia, vestir al desnudo, al que le hace falta, a lo mejor dejo esto que le puede servir a otra persona, compartirlo. Algo que también nos ayuda en el duelo, y ojo familia, es que tenemos que evitar de alguna manera, evitar las supersticiones, las prácticas de todo eso de la nueva era que busca la gente, entre comillas, para mitigar el dolor. A veces algunas empresas en su afán, no de compartir el dolor, sino de lucrarse de este, ofrecen rituales que no son compatibles con la verdadera fe cristiana. Por ejemplo, sembrar un árbol con los restos de nuestro familiar, arrojar las cenizas a un lago para perpetuar su memoria, crear un cementerio virtual para visitarlo online o llamarle a un animalito con el nombre del familiar. No, el dolor no puede desviarnos de nuestra fe, amigos. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y sobre todo el más importante que he dejado al final, pues siempre orar. Orar por el eterno descanso de ese ser querido que ha partido, ofrecer ese rosario, ese sacrificio, esa santa misa, toda oración siempre como incienso, el Señor la escucha y es la gran obra de amor que podemos hacer por ese ser querido, ayudarlo a rezar, a orar. A veces hay almas que andan por el mundo que simplemente necesitan y piden de la oración. Por eso es muy importante que, por ejemplo, si mi memoria no me falla, en el libro de los Macabeos, cuando uno busca ahí Macabeos, se da cuenta que ya está el mandato de hacer sacrificios expiatorios por los difuntos para que queden libres del pecado. Por eso, hoy quiero agradecer a todos ustedes, los que han estado en este programa, a todos los que han participado. Que el Señor les bendiga y sepan que todos los días siempre rezamos. Agradezco a todos ustedes su testimonio, su oración, su cercanía y que ojalá puedan multiplicar este programa para que de alguna manera también les sirva a alguna persona y también juntos aprender acerca de este misterio del duelo. Nos despedimos nuevamente con esta hermosa canción de Tercer Cielo, Yo te extrañaré, y cerramos nuestro programa. Dios los bendiga. Por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo en que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. Es por mí. Tan bello aquí. Con gusto, Delfín, la recordaremos a Yasmín, su alma.
Gracias a todos, que el Señor les bendiga, unidos en la oración. Y recuerden que así como hoy rezamos por los difuntos, mañana habrá alguien que rece. Gracias, buenas noches a todos, un abrazo, se les quiere mucho.